tener como referente a nuestro ejemplo perfecto de comunión con Dios, que es Jesucristo, Dios hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre, y en su humanidad siempre estuvo en comunión con el Padre. Antes de que Jesús viniera a la tierra, antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra, Dios hecho hombre, Jesucristo es Dios hecho hombre, ya Él tenía comunión con el Padre, siempre tuvo comunión con el Padre. Y Jesús en esta tierra también nos enseñó la importancia y la prioridad de establecer esa comunión y continuar en esa comunión con el Padre. Aunque tenía muchas ocupaciones, Jesús sabía que era lo más importante o lo prioritario en su vida y no lo descuidaba. Aunque había mucha ocupación en el ministerio, en la enseñanza, en sanidades que Jesús hacía, pero la oración no la dejaba. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay palabras como esta: es que no me da tiempo a veces de orar, no me da tiempo de leer la Biblia, es que no me da tiempo de ir a la iglesia, y sacamos excusas para tener esa comunión con el Señor. Jesús, siendo Dios en la tierra, nos enseña la importancia de la oración. Dice la palabra que después de sanar un leproso, la gente le buscaba. Lucas 5:16. Después de haber sanado un leproso por este acto maravilloso, la gente le estaba buscando, mas él se apartó a un lugar desierto y allí oraba. Él se apartó y comenzó a orar. Dice la palabra que después de haber ministrado también a una multitud, él se fue a un lugar desierto y comenzó a orar. En Marcos capítulo 6, versículo 46, estaba la multitud allí, pero él tomaba y se iba a un lugar aparte y ahí comenzaba a orar y a tener comunión con el Padre. Él todo el tiempo estaba en comunión con el Padre, pero tenía momentos específicos para estar allí hablando con el Padre a solas. Asimismo, en la última cena, cuando reunió a sus discípulos y ya se estaba despidiendo de ellos, también Jesús oró delante de los discípulos. En Juan capítulo 17, allí al final, antes de ser crucificado, Él se reúne con los discípulos y comparte lo que se llama la última cena del Señor. Y ahí Jesús ora por los discípulos y ora con los discípulos. Antes de ser crucificado, dice que en Getsemaní Él fue y estuvo allí orando, clamando al Padre para que le fortaleciera. Ahora bien, ¿qué motivaba al Señor Jesucristo a tan noble oficio como era la oración? Si era Dios, ¿qué necesidad había de orar? ¿Qué razones tenía Jesús para practicar la oración? Y lo primero es que Jesús oraba porque amaba la presencia del Padre. ¿Por qué Jesús oraba? Porque amaba la presencia del Padre. Recuerde que Jesús siempre ha existido. Jesús no fue creado. Jesús no fue creado, Él siempre existió. Jesús es eterno. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, o era la palabra, hablando de Jesús. En el principio era ¿qué? El verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Siempre ha existido. Jesús siempre ha existido. Allá en el versículo 18 dice: y aquel verbo, Juan 1:18, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora está en la tierra la palabra, está en la tierra, Dios hecho hombre, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, está con nosotros. Pero Jesús aquí en la tierra se mantuvo en esa comunión, en ese deleite con el Padre, y por eso Él se acercaba a orar con el Padre. Por eso se acercaba o tenía tiempo específico para hablar en la intimidad con el Padre, porque estaba acostumbrado a ese amor, a ese disfrute con el Padre. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, versículo 24: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24 dice: porque me has amado antes de ¿qué?
de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera mundo, antes de que el mundo fuera creado, antes de que hubiese la luna, las estrellas, el agua que usted ve, las plantas que usted ve, antes de que hubiera el hombre, antes de que eso existiera, ya Dios estaba, o el Padre estaba con el Hijo. Dice la palabra del Señor, dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón Jesús se acercaba al Padre, porque le amaba. ¿Por qué qué? Porque le amaba. Ahora, dice la palabra del Señor que Jesús pasaba noche entera hablando con el Padre. ¿Qué hace Jesús? Hablando con el Padre. La pregunta es: ¿cuánto de los que estamos aquí nos hemos enamorado? Aleluya. Unos levantan la mano así, otros más arriba, otros como conmigo. Bueno, pero nos hemos enamorado de una o de otra manera. Y yo recuerdo cuando iba a visitar a la que hoy en día es mi esposa, me acuerdo que la hermana tocaba la puerta: bueno, Nelly, ya vamos a dormir, como diciendo, hermano Próspero, le llegó la hora de irse. Llegó la hora de irse. Y uno quisiera ahí hablar toda la noche, aunque repita la misma cosa, pero está ahí, porque por amor. Amén. ¿Por qué está ahí? Por amor. Jesús también busca al Padre por amor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. ¿Estamos ya ahí? Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Y dice de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, mire aquí, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió ¿a dónde? Al monte a orar aparte. Y cuando llegó la hora, o cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Se despidió la multitud, fue al monte y ahí pasó la noche entera orando con el Padre, adorando al Padre, hablando con el Padre, diciéndole al Padre: ayúdame en el día siguiente, gracias por este día, dándole gloria a Dios por todas las cosas. Dice la palabra, y versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, de las 3 a las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A qué hora? De 3 a las 6, a la cuarta vigilia, dice la palabra del Señor. Recuerde que habían 4 vigilias. ¿Cuál era la primera vigilia? ¿De 6 a qué? A 9. De 6 de la noche, ¿verdad? 7, 8 y 9, la primera vigilia. Luego 10, 11 y 12, la segunda vigilia. Luego 1, 2 y 3, la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia que Jesús apareció a los discípulos era 4, 5 y 6. Es decir, que de las 3 a las 6 aproximadamente, Jesús se fue a donde estaban los discípulos. ¿Y qué hizo el resto desde que se fue en la tarde hasta las 3 o 4 de la madrugada? ¿Qué hacía Jesús? Orando en comunión con el Padre, allí adorando al Padre. ¿Por qué lo hacía? Porque le amaba. ¿Por qué lo hacía? Porque lo amaba. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:35: levantándose muy de mañana. ¿Levantándose de qué? Muy de mañana, dice la palabra, fue allí al monte, a un lugar oscuro, y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí estaba orando. Muy de mañana, no dice de mañana, ¿cómo dice? Muy de mañana. ¿A qué hora pueden ser muy de mañana? 3 de la mañana, 3 y media, 4 de la mañana, ¿verdad? Muy de mañana. Ya después de las 6 ya no están de muy de mañana, ya sería de mañana, ya a las 7 de mañana. Pero muy temprano Jesús salía, se levantaba y se iba a un lugar desierto a hablar y a tener comunión con el Padre. Y pensaba en el Padre, se acostaba pensando en el Padre, pensando en Dios. Era lo más grande que él tenía para él, era el Padre Celestial. Y a su nombre, denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Número 2, ¿por qué Jesús oraba? Porque dependía del Padre en su humanidad. Dependía del Padre en su humanidad. Recuerden que Jesús era
100% Dios y 100% hombre. Y en su condición de hombre necesitaba orar, necesitaba ser fortalecido, necesitaba de la ayuda del Padre. En 1 de Juan 4:2 dice que ha venido en carne. Dios vino en carne, Dios se hizo hombre, y en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, miserias, necesidades del ser humano. Por eso era absolutamente la dependencia del Padre, el sostenimiento del Padre, la provisión del Padre, la protección que venía del Padre. Era el único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en las necesidades personales que él tenía. Solamente el Padre podía conocerle y ayudarle plenamente. Dice la palabra del Señor en Hebreos 3:7, y un versículo que también nos confrontaría a nosotros, que Jesús, siendo Dios, también rogaba, también suplicaba, también necesitaba de la ayuda del Padre. Amén. Si Jesús necesitaba de la ayuda del Padre, usted y yo también necesitamos acercarnos a Dios todos los días para ser fortalecidos, para ser ayudados, para ser socorridos, para ver la respuesta del cielo, para no caer en la tentación. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Escuche la expresión bíblica, ¿cómo lo describe? Cristo en los días de su cuerpo ofreció ruegos. ¿Qué ofreció? Ruegos. Y ofreció súplicas. Y luego dice con gran clamor. ¿Con gran qué? ¿Con gran qué? ¿Qué? Con gran clamor, dice la palabra. Ruego. Rogaba al Padre, Padre, aquí estoy. Y suplicaba al Padre, aquí estoy. Y con gran clamor delante del Padre, y también con lágrimas delante del Padre. En los momentos difíciles, Jesús sabía dónde estaba la fortaleza. En los momentos de tentación, Jesús sabía dónde estaba la fortaleza. En los momentos de prueba, Jesús sabía dónde estaba la fortaleza. En la oración, en buscar al Padre, en Dios, que puede ayudarnos en todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también se fueron con él. Esto aconteció antes de Jesús ser arrestado. Momentos antes de ser arrestado, Jesús está ahí en Getsemaní orando al Padre, pidiéndole al Padre que le fortalezca, porque ya iba a ser arrestado, iba a ser llevado ante Pilato, iba a ser crucificado. Y entonces Jesús sabe lo que viene para encima, que iba a probar lo que nunca había experimentado, iba a cargar el pecado del hombre sobre él. Y Jesús se acerca al Padre para pedirle: Padre, no me dejes fallarte. Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, pasa de mí esta copa si es posible, pero si no hay otra manera de hacerlo, Señor, ayúdame para poder cumplir tu propósito y hacer la misión. Jesús nunca pecó, pero fue tentado en todo, dice la palabra. Jesús tuvo prueba también, tuvo momentos difíciles. Y dice la palabra del Señor, versículo 40, Lucas 22:40, dice la palabra: y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿cómo hizo Jesús? Se puso de rodillas diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la que, la tuya. Versículo 43, el que sigue: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué necesitaba Jesús? Fortaleza. ¿Y qué envió el Padre? Un ángel del cielo. Escuchó el ruego, la súplica, la sinceridad de Cristo. Saber que la ayuda venía del Padre, que la ayuda venía de Dios, y que Dios podía socorrerle en este momento crucial, en este momento decisivo en su ministerio. Dice la palabra del Señor: y estando en agonía, ¿cómo estaba Jesús? Versículo 44. Y estando en agonía, Dios hecho hombre, dice la palabra, en su humanidad estaba en agonía,
Dice la palabra, oraba más intensamente, oraba de manera diferente, de manera diferenciada, fuera de lo ordinario. Se metió en ruego, en súplica, en gemido. Me hago entender en esta mañana. Si queremos ver respuesta de Dios, tenemos que salir del ordinario y rogar y clamar delante de la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que Él oraba más intensamente y el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y Él les dijo, ¿por qué dormís? ¿Cómo le dijo Jesús? Ahora mira a su hermano y dígale, ¿por qué dormís? Levántate, orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. Dígale a su hermano, no es tiempo de dormir, es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Oh, gloria a Dios y a su nombre. Qué maravilloso Jesús. Número 3. ¿Por qué Jesús oraba? Para poder modelar o mostrar la imagen del Padre y ser fortalecido en su espíritu. Para poder ser ejemplo, Jesús necesitaba orar. ¿Cuál es la primera? Jesús oraba, ¿por qué? Porque amaba, se deleitaba en la presencia del Padre. Número 2, porque en su humanidad Jesús necesitaba orar. La oración es poder. Amén. Y número 3, para poder modelar o mostrar la imagen del Padre, Jesús necesitaba permanecer en comunión con el Padre. En Juan capítulo 14, versículo 9, en la versión NTV, dice así: respondiendo Jesús le dijo a Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Cómo le dijo Jesús? Hombre, hace rato que estoy con ustedes y todavía no me conocen a mí. Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, hombre, hace rato que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Mira la respuesta de Jesús. Los que me han visto a mí, han visto a quién, al Padre. Entonces, ¿cómo me pide que te muestre al Padre? Lo que Jesús le está diciendo, todo lo que yo soy, todo mi hablar, todo mi actuar, pensar, es el Padre. El Padre y yo uno somos. Yo estoy en comunión perfecta con el Padre. Yo vine a mostrar al Padre, a hacer la voluntad del Padre. Cuando le preguntamos, Señor, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Pues también podemos preguntar, ¿cómo lo hizo Cristo? ¿Qué habló Cristo? Porque Cristo mostró la voluntad del Padre en todo lo que Él hizo. La imagen del Padre es Cristo mismo. Ahora nosotros somos también llamados a mostrar la imagen de ¿quién? De Jesús, el hermano mayor, dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 20, Hebreos 10, 20, dice la palabra del Señor, que por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Luego dice en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios y así recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. En estos dos versículos la palabra de Dios nos enseña que a través de Cristo podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Cada vez que Jesús oraba, escuchen bien esto, cada vez que Jesús oraba es como si estuviese en el cielo. Es como si ¿qué? Recuerde que antes de Jesús nacer ya Jesús existía. Y cuando Jesús oraba aquí en la tierra era como si estuviera en el cielo. Ahora a través de Jesús, Jesús ha unido el cielo con la tierra. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, tú puedes tener confianza que estás en la misma presencia de Dios. ¿Me hago entender?
Dice la palabra: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia para recibir, ¿qué? ¿Recibir qué? Misericordia. Y ahí vamos a encontrar la gracia que necesitamos. ¿Dónde? En la presencia de Dios. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Cuando usted ora, no importa donde usted vaya, voy en el carro, voy en la moto, voy caminando, voy en el bus, y usted ora: Padre, en el nombre de Jesús. Es como si usted estuviera cara a cara con el Señor. Dice la palabra del Señor que a través de la sangre de Cristo podemos entrar con confianza al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Ahora bien, ¿por qué nosotros debemos también orar? Porque somos imitadores de Cristo. ¿Por qué como cristianos también debemos orar? Número uno, porque amamos la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Diga: porque amamos la presencia del Señor. Dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Juan capítulo 4, versículo 19, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios te ha amado. Porque Dios ha derramado el amor en tu corazón. Porque antes de que el mundo existiera, ya Dios te conocía. Antes de que el mundo fuera creado, ya Dios te conocía. En el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Él nos ha amado, Dios te ha amado con amor eterno, dice la palabra del Señor. Y por eso nosotros le amamos a Él. Jesús, hablándole a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 1, Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y los amó ¿hasta dónde? Y los amó hasta el fin. Todo el tiempo los amó. Cuando Pedro le negó, Jesús le amó. Amén. Cuando ellos fallaban, Jesús le amaba. Todo el tiempo Jesús le siguió amando y siguió trabajando en ellos y siguió perfeccionando la obra de Dios en su vida, como lo hace Dios con nosotros. El Espíritu Santo de Dios que está en ti cada día perfecciona la obra que Él ha comenzado, porque Él nos ama con amor eterno, con amor eterno. Él nos ama, nos amó, nos ama y nos amará. Aleluya. ¿Por qué oramos? ¿Por qué buscamos la presencia de Dios? Porque la amamos. ¿Por qué qué? Porque la amamos. Esta mañana compartí esta canción de las antiguas. Porque tú me amaste. ¿Cuándo has escuchado esa canción? O sea, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscamos la comunión con Dios? ¿Para que Dios me dé? ¿O porque la amamos? Porque si Dios no me da lo que le estoy pidiendo, le voy a seguir amando igualmente. Diga conmigo: sí, Señor. Porque si Dios me responde como yo quiero que me responda, le voy a amar, sí. Pero si no me responde, también le voy a seguir amando. Amén. Eso es lo que se llama un amor incondicional. Y a su nombre gloria. Mire esta canción. Porque tú me amaste, no por obras, no por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste y no me rechazaste. Solo por amarte, te serviré, Señor. Solo por amarte, te serviré, Señor. Amén. Ese es el verdadero amor, que me acerco a la persona, no con un interés, sino porque Él es lo que Él es. Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios salvador, Él es el Dios creador, Él es todo para nosotros. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Cada día debemos acercarnos al Señor y amarle a Él, regocijarnos en la presencia del Señor. En Sofonías capítulo 3 versículo 14 dice: cantad jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel.
Alégrense y regocíjense de todo corazón, hija de Jerusalén. Regocíjense. Hay a veces un concepto errado acerca de Dios, de un Dios aburrido, de un Dios religioso, y se piensa que Dios no es un Dios alegre. Amén. Y dice la Biblia que Dios es alegre. Es más, la palabra del Señor nos manda a regocijarnos en Él, y que Dios se regocija en su pueblo. Dice así textualmente la palabra del Señor: alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y el versículo 17, por favor, versículo 17, mire cómo dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. ¿Cómo dice? Se gozará en ti. Ponga atención a esta palabra, hermano. Que Dios se goza, como cuando usted está cerca de la persona que ama, cuando está cerca de los hijos, y usted se regocija, dice la palabra. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio. En su amor Dios guardará silencio, y se va a regocijar en ti con cánticos de júbilo. Aleluya. Ahora mire el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, cuando estaba en la cárcel. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba encarcelado, quizás donde no había tristeza, donde había opresión, pero allí él escribe y le dice a la iglesia: regocíjense en el Señor. ¿Cómo le dice? Regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Cambia esa cara de amargura, cambia esa cara de tristeza y acérquese al Señor con alegría, porque Dios nos ama y tiene el control de todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Número 2, ¿por qué debemos buscar a Dios? ¿Cuál es el primero por lo cual vamos a buscar a Dios? Porque la amamos. ¿Y cuál es el segundo? Porque necesitamos también en nuestra humanidad de la presencia, de la ayuda, de la fortaleza de nuestro Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: velen y oren para que no cedan a la tentación. ¿Cómo dice la palabra? Velen, estén despiertos, ojo pelado, despiertos, y oren, comunión, para que no cedan, para que no caigan ¿a qué? En la tentación, para no fallarle a Dios. Es necesario permanecer en comunión con Dios. La oración es poder, la oración es fortaleza, la oración es fuerza de Dios en el creyente. Por eso es que el diablo ataca tanto la oración. Por eso es que el diablo coloca a veces pereza y pensamiento, y la naturaleza pecaminosa también coloca pensamiento. Él no quiere que tú ores, pero somos llamados a permanecer en comunión con Dios, y para no caer en la tentación de la ira, del enojo, de la fornicación, de la mentira, del engaño y cualquier tentación. La única forma es orar, es estar despierto y orando para no caer en la tentación y ser fortalecido en nuestro ser interior. Juan capítulo 15 versículo 5 dice: yo soy la vid. ¿Cómo dijo Cristo? Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos, ustedes son las ramas. Miren lo que dice la palabra de Dios de manera maravillosa. Yo soy ¿qué? El tronco principal, y ustedes son las ramas. Una rama separada, ¿qué pasa? Se muere, no recibe lo que tiene que recibir. Separados de Cristo también tendemos a morirnos espiritualmente. Necesitamos permanecer en comunión delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted puede permanecer fiel al Señor, si usted puede permanecer de pie delante del Señor, si usted puede soportar las tentaciones y las pruebas, es porque usted está sostenido por el tronco, por la vid principal que se llama Cristo. Aleluya, que le da fuerza, que le da todo lo que usted necesita. Dice la palabra en el versículo 4, el anterior: permanezcan en mí. ¿Cómo dice la palabra? Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes.
Amén. Y como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así de sencillo, en un lenguaje claro. Una analogía que Jesús está mostrando allí. El tronco les da vitamina, el tronco le da todo lo que necesitan para que dé fruto. Pero si la rama es arrancada o si la rama se desconecta, ya tiende a morirse. Necesitamos todos los días estar conectados en comunión a través de la oración, de la palabra al Padre, para poder tener vida y vida en abundancia. Denle un aplauso a Cristo y a su nombre. ¿Cuál es el primero entonces? ¿Por qué oramos los cristianos? Porque amamos a Dios. ¿Y cuál es la segunda? Porque necesitamos ser fortalecidos en nuestra naturaleza para no caer en la tentación. Tú y yo necesitamos orar. Si Jesús oró y nos enseñó a nosotros, ¿qué se deja para nosotros? Amén. Y número 3, escucha bien esto, para poder mostrar o para poder modelar, para poder mostrar la imagen de Cristo, necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21 dice la palabra: como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y la oración es una pisada que Jesús nos dejó. Amén. Como Jesús oraba, estamos nosotros también siendo enseñados por Él para orar. Dígame amén. Esa pisada de la oración, Jesús dijo: yo oré de esta manera para que ustedes también oren. La fortaleza mía, la victoria mía estaba en la comunión con el Padre, para que ustedes también sigan esta pisada. Y no solamente esto, mire la grandeza del amor del Maestro, que nos enseñó cómo orar. Todos lo saben de memoria, ¿verdad? El famoso Padre Nuestro vino como respuesta de un discípulo que le dijo a Jesús: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y entonces Jesús le dijo: ustedes cuando oren, oraréis así. La oración modelo, la oración como guía. Y la oración modelo es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí comienza cada una de esas partes a enseñarnos el Señor que lo primero que debemos buscar es que el nombre de Dios, del Padre, sea glorificado. La oración del Padre Nuestro nunca fue enseñada para repetirla como loro, para repetirla para rezar. No, la oración del Padre Nuestro fue enseñada por Jesús como un modelo, como una guía. ¿Cómo qué? Un modelo, una guía de cómo orar. No sabemos cómo orar, Señor, enséñanos a orar. Bueno, ustedes cuando oren, la oración va dirigida al Padre, y lo primero es pedirle que su nombre sea santificado, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea alabado en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, podamos manifestar la gloria del Padre. Luego le dice: venga tu reino, que sea Cristo reinando, que sea Cristo el Rey en mi vida, en mi familia. Amén. En el negocio, en todo lo que somos, venga tu reino, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, y que se haga tu voluntad en la tierra, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, así como el cielo también en la tierra. Se haga tu voluntad, Señor. Que mi hogar, que mi vida sea como un pedazo del cielo. Es lo que Jesús está enseñando. Luego dice: el pan nuestro de cada día, dándonos hoy, hablando de las cosas materiales, de la provisión que tú necesitas cada día, y que Dios extiende su mano para proveerte cada día. Que si Dios cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Amén. Luego habla del perdón, que debo que perdonar a los demás para que también yo sea perdonado por Dios. Y luego le dice la parte final del Padre Nuestro: Señor, no me dejes caer en la tentación, y líbrame, Señor, del maligno o del diablo. Líbrame, Señor, de la acechanza del mal, para caminar en tu victoria. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo nosotros debemos orar. Y aquí el apóstol Pedro dice: para que sigamos las pisadas del Maestro. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, 1 de Juan 2:6 dice: porque todo el que dice que permanece en él debe andar como Cristo anduvo. El que dice que es cristiano, es fácil decir soy cristiano, es fácil decir soy hijo de Dios. El asunto no está en decirlo, sino en el fruto que manifieste y que muestre realmente que somos
lo que estamos diciendo con nuestros labios que somos. Amén. El ser cristiano, dice la palabra del Señor, es ser imitador de Cristo, es seguir las pisadas del Maestro, dice la palabra. El que dice que permanece en Cristo, el que dice que es de Cristo, el que dice que es hijo de Dios, que es cristiano, debe andar como Cristo anduvo, en el fruto del Espíritu Santo, buscando glorificar a Dios en una vida de comunión con el Padre, en una vida de oración. Porque la oración es una necesidad del alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Y por último, Lucas 21:36. Este versículo, hermano, es maravilloso. Lucas 21:36. Mire cómo dice: velad. ¿Cómo dice? ¿Y qué significa velad? ¿Qué significa velar? Estás despierto. ¿Qué significa velar? Ojos velados. Nada de estar dormido espiritualmente. Dice la palabra, estás despierto, velad y orad de vez en cuando. ¿Cómo dice? En todo tiempo orando, en todo tiempo orando, para que seamos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo viene pronto, que Jesús viene pronto, que Jesús viene por segunda vez y que Jesús viene por la iglesia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que está avivada, una iglesia que le esté buscando, una iglesia que está en comunión con el Padre. Dice la Biblia que los tibios Dios los vomitará de su boca. Es tiempo de consagrarnos y es tiempo de buscar a Dios, velando y orando en todo tiempo para estar preparados de escapar de las cosas que vendrán. ¿Qué cosas vendrán? Dice la Biblia que vendrá sobre esta tierra tribulación cual nunca la ha visto en esta tierra. Pero antes de que eso acontezca, Cristo viene por su iglesia, y para estar preparados necesitamos estar en comunión con el Padre a través de Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Resumimos, ¿por qué oramos los cristianos? Diga, porque amamos. Aleluya. Amén. Por encima de la circunstancia, usted ama a Dios. Una vez me encontré con una joven, estaba comprando allí algo y ella estaba, ¿cómo estás? No te he visto en la iglesia, tengo días que no te veo en la iglesia. No, estoy molesta con Dios. Sí, Padre, la gloria, misericordia. ¿Y eso? No, porque a Dios le pedí algo y no me lo respondió. Y es santo, Padre, cuánta ignorancia en una persona. O sea, yo amo a Dios y busco a Dios si Él me da lo que yo le estoy pidiendo. ¿Aló? Eso es como si yo me enamorara de aquella que yo conocí hace 31 años de casado tenemos, que tenía 90, 60, 90. Todavía lo tiene, gloria al Señor, dice ella. Entonces ya de pronto comienza a engordarse. Ya no la amo como antes, entonces solamente estaba enamorado por eso. ¿Aló? O cuando la persona cae, he visto unos videos que lo impactan a uno y que muestran el verdadero amor, donde la esposa llega a una condición de una enfermedad triste, lamentable, pero que el esposo está allí acompañándole, hasta en las últimas acompañándole, el verdadero amor. Porque un día dijimos frente al altar, delante del Señor, en las buenas y en las malas. Eso se llama amor incondicional. Tengas o no tengas, estaré contigo. Lo mismo ocurre con Dios. Aunque yo no reciba lo que le estoy pidiendo a Dios, y tenga seguridad que tú no te amas más que lo que Dios te ama a ti, y que si Dios no te da algo es porque no te conviene o no es el tiempo, pero Él te ama y te ama de verdad. Por lo tanto, siempre debemos levantar las manos al cielo y amar a Dios por encima de todas las cosas, y saber lo que dice la palabra del Señor, que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El amor de Dios es tan grande que te da lo que tú realmente necesites, lo que te conviene, aunque a veces no lo entiendas y aunque a veces yo no lo entienda. Pero el amor de Dios está por encima del concepto humano o de la razón humana. Pero tenga plena seguridad
que en todo lugar Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Aleluya. Número 2, recuerda que estamos en un cuerpo. ¿Estamos en qué? Estamos en un cuerpo todavía, que hay tentaciones, que hay pruebas, que hay luchas, y necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Nuestro espíritu necesita ser fortalecido, y solamente lo podemos hacer a través de la oración, de la palabra del Señor. A través de la comunión con Dios podemos fortalecernos espiritualmente. Y número 3, para poder manifestar o mostrar la imagen de Dios o de Cristo en esta tierra, es necesario acercarnos en esa comunión con el Padre. Cuando tú andas con alguien, se te pega algo de ese alguien. Si tenemos comunión con Dios, podemos manifestar la imagen del Padre Celestial.